Bueno, gente, grave denuncia, gente. La fiscalía corrupta desapareció. Oiga bien, gente, la fiscalía corrupta desapareció la denuncia que radicamos en la fiscalía, directamente en la fiscalía que denunciamos el asesinato del coronel Dávila. Esta fiscalía es más corrupta que todo el mundo. Desaparecieron la denuncia que se radicó en la fiscalía. Aquí tenemos las evidencias. Iremos a hacerle una petición a la fiscalía. ¿Qué pasó? ¿Por qué desaparecieron, gente? Recuerden, gente, las denuncias tienen un tiempo, se radican y la fiscalía tiene 5 días para dejar esa denuncia ante un fiscal y colocarle un número de escoba y decirle al que colocó la denuncia dónde está su denuncia y cuál es el número de radicado y cuál es la noticia criminal. Hasta el día de hoy, gente, desde el día 27 de junio que se radicó la denuncia, hoy estamos a 9 de julio. La fiscalía corrupta no me ha notificado dónde está esa denuncia, cuál es el número de radicado de la noticia criminal, en qué oficina o despacho está esta denuncia. La fiscalía corrupta sí está participando, gente, en el asesinato del coronel Dávila. Recordemos, denunciamos al escolta del coronel Dávila por los posibles delitos de homicidio y destrucción de elementos probatorios. Y denunciamos a los miembros del CTI, a los que se prestaron, gente, para la alteración de la escena del crimen. Hay videos, gente, donde los miembros del CTI, el uno con el otro, se está señalando que hacen así. Eso no lo pueden hacer ellos hasta que no haya una investigación. La fiscalía corrupta sabe que ningún miembro del CTI puede dar un dictamen antes de que sea un fiscal quien determine sobre los hechos. Y estos criminales se prestaron para alterar la escena del crimen. Hoy la fiscalía corrupta desapareció, gente, una denuncia en contra de la escolta del coronel Dávila. Hoy iniciaremos una petición pidiéndole a la fiscalía qué pasó y ratificando la denuncia contra esta rata criminal. Coronel Dávila, 20 preguntas para él y a Fiscalía. Julio 1, 2023. He seguido con atención la rueda de prensa de la Fiscalía del 21 de junio sobre la muerte del coronel Dávila, en la que dicho organismo dictaminó que se trató de un suicidio. Me permito formular acá algunas preguntas a esta institución. Se ha hablado mucho de este caso en términos emocionales, la tristeza de una muerte, el pudor ante un suicidio, etc. Mis preguntas no van en este sentido, son preguntas sobre los hechos. Las planteo como ciudadana colombiana, como columnista, y subrayo que es legítimo hacerlo solo en regímenes autoritarios, está prohibido hacer preguntas. Mis primeras preguntas son para el médico forense, el doctor Paredes. Se refiere a los tamaños de los orificios de entrada y de salida. Afirma el que el arma de fuego impactó a contacto, es decir, que el arma estaba pegada al cráneo. Informa que el orificio de entrada de la bala fue por el lado derecho y que fue 2 veces mayor que el orificio de salida por el lado izquierdo del cráneo. En trabajos de medicina especializada en armas de fuego como este, se especifica que los orificios de heridas por arma de fuego son en regla general más pequeños y más regulares que los orificios de salida de la bala. En trabajos específicos sobre heridas en el cráneo, como este y este, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, se repite este patrón: el orificio de salida es más grande e irregular que el de entrada. La pregunta, entonces, es por qué medicina legal piensa que el disparo entró por el lado derecho del cráneo. La segunda pregunta para el doctor Paredes tiene que ver con la dirección de la bala. Afirma el que la bala tuvo una trayectoria descendente.
Afirma que ingresó por la derecha y salió por la izquierda, arriba de la oreja. Si uno se dispara en la sien, la trayectoria ha de ser ascendente u horizontal. Para que sea descendente es necesario levantar muchísimo el codo. Piensa el doctor Paredes que es característica de una persona que se suicida levantar el codo para dispararse. Es, además, una posición inconfortable para el coronel, sentado en el puesto delantero derecho. Las siguientes preguntas tienen que ver, justamente, con el recorrido de la bala. El físico de la fiscalía, es decir, al experto que presentó las características de la trayectoria de la bala, muestra que la bala fue a dar al techo. Es decir, que el coronel se suicida levantando el codo. La bala tiene una trayectoria descendente y, sin embargo, va a dar al techo de la camioneta. Quisiera saber qué leyes de la física permiten tal trayectoria. Otra pregunta se refiere al itinerario de la bala. ¿Qué vueltas dio la bala? De lo que se dijo en la conferencia de prensa, se deduce que la bala golpea el techo, entra, rebota, hace abolladuras. Es decir, que la bala tuvo suficiente fuerza para atravesar un cráneo, cambiar su trayectoria descendente por una ascendente, golpear en el techo y rebotar. La pregunta es, ¿una bala dirigida directamente al techo qué itinerario lógico habría tenido? Hace falta, además, conocer una serie de elementos. ¿El techo interior del carro tenía blindaje o no? ¿Dónde se encontró la bala finalmente? ¿Había rastros de una segunda bala en el carro? Otras preguntas están dirigidas a la fiscal Mancera. Siguiendo las reglas básicas de la investigación judicial, recuerda ella que el escolta es necesariamente sospechoso min 3, min 37, por ser el único testigo. Sin embargo, su trabajo no es congruente con esta regla básica, pues todo lo que afirma posteriormente se basa precisamente en ese testimonio. De hecho, el relato de la fiscal Mancera toma al pie de la letra las declaraciones del sospechoso testigo. Afirma, por ejemplo, que la muerte del coronel Dávila se dio a las 18:18:09. Una primera pregunta es, ¿cómo puede estar tan segura de la hora de la muerte del coronel? ¿Cuántos testigos escucharon el disparo? Recordemos que el país habló con al menos 20 vecinos y ninguno escuchó el disparo. La fiscal no nos presenta las últimas pruebas de vida del coronel. Aparte del sospechoso testigo, ¿cuándo fue la última vez que se le vio o escuchó? ¿Por qué la fiscal no dice nada sobre esto? Minuto 36. ¿Por qué en la conferencia de prensa no se examina el hecho de que el coronel llamó a su esposa a las 18:10 para decirle que ya iba para su casa? Dice la fiscal Mancera que no le han hecho prueba de pólvora al escolta min 31, lo cual es absolutamente sorprendente. Pero más inaudito es que dice que aun si se la hacen, eso no cambia nada. ¿Qué fiabilidad tiene un organismo que decide no hacerle la prueba de pólvora al testigo sospechoso? ¿Por qué este tratamiento favorable al escolta? Por último, quiero hacer algunas preguntas sobre los videos que han circulado. Cualquiera que haya hecho un poco de edición sabe que es muy fácil acomodar una versión con imágenes. La edición es un arte de narrar, y se pueden omitir tiempos y escenas cruciales, se puede mentir con las imágenes. Así, la primera pregunta es, ¿por qué no tenemos una secuencia completa, sino pedazos de videos editados? En la zona residencial había varias cámaras. Si tuviéramos acceso a las diferentes grabaciones y no a pedazos de video, quizá podríamos tener alguna claridad sobre los hechos. Pese a esto, los extractos de videos dejan preguntas inquietantes. En una de las tomas se aprecia claramente cómo la camioneta se detiene frente a la tienda, pero, inexplicablemente, decide cambiar de carril y parquearse del otro lado de la calle. El conductor del carro se esmera bastante en parquearse al lado de un árbol, retrocede hasta quedar tapado por el árbol. ¿Esta actitud fue examinada por la fiscalía?
Con estos videos editados surge igualmente una nueva pregunta. En las tomas, si se mira con detalle, se ve que el escolta Galeano sale por la puerta trasera izquierda, min 138. ¿Había un chofer dentro del vehículo, además del escolta? Esto es muy importante y debe ser aclarado. Debemos poder acceder a los videos de seguridad del barrio, pero no editados, sino en su continuidad, para ver todos los movimientos del carro y de sus ocupantes. Si existe un conductor, las cosas deben ser examinadas bajo un nuevo ángulo. De hecho, que el escolta haya buscado ser filmado en la tienda podría ser una coartada o un elemento distractivo. Estas son algunas de las preguntas puntuales que les formulo a la Fiscalía y la Medicina Legal. Los colombianos sabemos que estas instituciones no están exentas de numerosos cuestionamientos, favorecimientos, dictámenes contestados, etc. Muchos tenemos legítimos interrogantes sobre la muerte del coronel Dávila. Esperamos las respuestas. Bueno, gente, acabo de radicar, gente, la denuncia penal, gente, por el presunto delito de homicidio y alteración en la escena del crimen del coronel Dávila. Esto no puede quedar en la impunidad. Si logramos, gente, que un fiscal correcto impute cargos, esto se convierte en un crimen de Estado. Aquí tenemos la denuncia radicada en la fiscalía. Esperemos que un fiscal sea recto y que procese al escolta por el presunto delito de homicidio y alteración, y procese a los funcionarios del CTI quienes participaron en ese operativo. Que se sepa la verdad sobre estos hechos. Bogotá, 27 de junio del 2023. Señor Fiscal Francisco Barbosa, denuncia penal contra el señor Osman Javier Galeano por los presuntos delitos de homicidio y alteración de elementos probatorios en el caso del coronel Dávila, y los miembros del CLI quienes participaron en el lugar de los hechos del coronel Dávila por los presuntos delitos de prevaricato por acción concierto para delinquir falsedad de documentos privados. Yo, Nicolás Jurado Monsalve, identificado, concudo a su despacho para promover acción penal por los siguientes hechos. Hay muchas alteraciones en la investigación de la muerte del teniente coronel Dávila. En los hechos que se han publicado en diferentes medios de comunicación, quedan muchas dudas sobre el asesinato del teniente coronel y cómo la Fiscalía manipuló la escena del crimen en la rueda de prensa que dio la vicefiscal Marta Mancera. El señor del Tití Acevedo le mintió al país cuando dijo que el arma se había encontrado en el cuerpo del teniente coronel. Es muy claro que el arma fue colocada en el cuerpo del teniente coronel, pero el arma no fue encontrada en la escena del crimen, tal y como lo ratificó el escolta Osman bajo la gravedad de juramento que él había cogido el arma del lugar de los hechos. Es muy grande que la Fiscalía pretenda hacer un montaje en un crimen de Estado, porque los miembros del PI alteraron la escena del crimen, porque la Fiscalía sale en rueda de prensa a engañar al pueblo colombiano. Dijo el mismo escolta que él había cogido el arma de la escena del crimen, porque la Fiscalía no inició esa investigación como un homicidio, porque los miembros del PI no pusieron a disposición de un fiscalía al escolta. Es un deber de todo funciones de la policía del CTI y de los militares capturar a una persona en el lugar de los hechos. En flagrancia aquí no pasó. Aquí todos los que estuvieron en el lugar del crimen cometieron el delito de prevaricato por acción y omisión y permitieron la alteración de la escena del crimen. Dijo la señora vicefiscal que al escolta se le había encontrado pólvora en sus manos, pero que eso era porque había tocado el cuerpo. Porque se oculta ese asesinato en un suicidio, hay suficientes pruebas para imputación al escolta del delito de homicidio y destrucción de elementos probatorios en la escena del crimen. ¿Cuántos años tiene ese escolta en la policía, aún sabiendo que una escena de un crimen no se puede alterar? Lo que sí hay pruebas es que el coronel Dávila
fue asesinado con el arma de su escolta. Hay suficientes pruebas como en el video donde se mira al escolta asustado en la tienda comprando según un agua pero después dice que una soda. Porque la fiscalía está protegiendo al escolta de un homicidio y de la alteración de la escena del crimen. Porque no fue capturado de forma inmediata, el escolta en la escena del crimen no eran competencia del CRI ni de la SIJIN, ni de la DIJIN, ni de ninguna otra autoridad para dejar libre al escolta en la escena del crimen. En el momento en que se allega a una escena de un asesinato, es la obligación de los funcionarios capturar y colocar a disposición de un fiscal. El fiscal determinará si imputa o deja en libertad a la persona mientras se sigue la investigación. Porque los miembros que participan en investigación prevaricaron al dejar al escolta en libertad o al negarse a capturar al escolta al dejarlo en libertad no tenían competencia, eso solo le correspondía a un fiscal. Pero si tenían competencia para capturar y no lo hicieron en ese momento, como dijo la fiscalía Marta, todos eran sospechosos y si eran sospechosos, ¿por qué no se captura al escolta? No puede un funcionario del CRI dar un dictamen en el lugar de los hechos. No tiene competencia, la competencia es recolectar las evidencias y hacer un informe para que un fiscal tome una decisión sobre ese informe. Los funcionarios debió haber capturado al escolta mientras se investigaban los hechos. Ahora en ningún momento, la fiscalía ha probado que el escolta hubiera dejado su arma en la camioneta, no hay elementos probatorios. La fiscalía ha engañado al pueblo colombiano con un montaje, sin elementos probatorios que el escolta hubiera dejado su arma tal como lo afirma él mismo. La fiscalía engaña al decir que no se encontró que el coronel hubiera tenido algún golpe o lesión por fuerza, pues esto no da para que la fiscalía diga que fue suicidio, pues hay evidencia que puede probar que una persona puede hacer fuerza con otra y no queda marca o lesión. Porque la fiscalía no tiene la teoría que el escolta al llegar a la camioneta le apuntó al coronel en la cabeza y cuando el coronel intentó quitar el arma de su cabeza, ahí fue donde quedó la pólvora encontrada. Código Penal. Código de Procedimiento Penal. Artículo 301. Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando 1. La persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito. 2. La persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprehendida inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración. 3. La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber participado en él. 4. La persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito, en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprehendida inmediatamente después. La misma regla operará si la grabación del dispositivo de video se realiza en un lugar privado con consentimiento de la persona o personas que residan en el mismo. 5. La persona se encuentre en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión de un delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta punible. Parágrafo. La persona que incurra en las causales anteriores solo tendrá 1/4 del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. Código Penal. Artículo 454 Colombia. Código Penal. Artículo 454. Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El que para evitar que se use como medio cognoscitivo durante la investigación o como medio de prueba en el juicio, oculte, altere o destruya elemento material probatorio de los mencionados en el Código de Procedimiento Penal, incurrirá en prisión de 4 a 12 años y o multa de 200 a 5.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Colombia Art. 454 CP. En el Código Penal de Colombia, se regula el homicidio a partir del artículo 103. El que matare a otro, incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. Artículo 103 del Código Penal. La acción típica se configura por el verbo matar, esto es, privar de la vida a otra persona. La muerte tiene que ser una consecuencia de la manera de obrar del autor. Cualquier persona puede ser el sujeto activo del delito de homicidio. El delito de prevaricato se trata de un acto ilegal en el que un funcionario público, con pleno conocimiento de que su decisión no está respaldada por la ley, decide tomarla de todas formas, es decir, cometer un ejercicio ilícito de su servicio en el poder. Tipos de prevaricación. El delito de prevaricato está regulado por varias leyes y artículos. El Código Penal colombiano establece que el prevaricato por acción es un delito que se comete cuando un servidor público dicta una resolución injusta a sabiendas de que va en contra de la ley, y está tipificado en el artículo 413 del Código Penal colombiano. Prevaricato por acción. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de 48 a 144 meses, multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses. Artículo 413 del Código Penal de Colombia. Por otro lado, el prevaricato por omisión, es decir, cuando un funcionario público se niega a tomar una acción que debería tomar según su cargo y atribuciones. También está considerado como un delito grave y está regulado por diversas leyes y artículos, como el artículo 414 del Código Penal colombiano y la Ley 734 de 2002. Prevaricato por omisión. El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de 32 a 90 meses, multa de 13.33 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses. Artículo 414 del Código Penal de Colombia. Código Penal. Artículo 340. Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de 48 a 108 meses. Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niños y adolescentes, trata de personas, del tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado. La pena será de prisión de 8 a 18 años y multa de 2.700 hasta 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan
dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir o sean servidores públicos. Cuando se tratare de concierto para la comisión de delitos de contrabando, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, fraude aduanero, favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, la pena será de prisión de 6 a 12 años y multa de 2.200 hasta 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Colombia Art. 340 CP. Código Penal. Artículo 289. Falsedad en documento privado. El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de 16 a 108 meses. Código Penal. Artículo 416. Abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto. El servidor público que fuera de los casos, especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Colombia Art. 416 CP. Prueba portar. Téngase como prueba la declaración del señor escolta Osman Javier Galeano, en donde dice que cogió el arma después de asesinar al teniente coronel. Téngase como prueba la declaración de la vicefiscal Marta Mancera, donde en rueda de prensa dijo que el escolta había tocado el cuerpo, lo cual mintió en eso la vicefiscal, pues el escolta en su declaración dijo que había comido el arma, o sea que la fiscalía hizo un montaje y colocó el arma en la escena del crimen. Esto es muy claro, el escolta tenía su arma en la mano. Cuando encontraron al teniente coronel Dávila asesinado, en ningún momento se le encontró el arma al coronel en sus manos, ni en la camioneta, por lo tanto, es un homicidio y no suicidio. De esta manera la fiscalía debe tomar ese caso como homicidio, no como suicidio como lo han querido montar. Téngase como pruebas. Llamar a declarar a varios escolta, para que estos digan si es de costumbre dejar el arma en función del servicio. Por lo tanto, la teoría de dejar el arma se caerá por su propio peso. Eso solo lo cree la fiscalía, que un escolta deje su arma en cualquier lado. Téngase como pruebas. Los videos donde se ve al escolta asustado en la tienda y sale 2 veces a mirar hacia la camioneta, esto es una forma sospechosa. La fiscalía debe imputar cargos para que sea un juez de la República quien decida si es culpable o no aquí los implicados. ATT Nicolás Jurado Monsalve.